Buenas tardes, aquí por lo menos es por la tarde. Ah, es el 4 de junio, el jueves, y tengo un tiempo desocupado porque hice daño a mi pierna y creo que dicen panturilla, la panturilla de mi pierna. Le puse un estrés cuando fui a trotar y me ha hecho un poco quieto en estos días porque me duele mucho. Está mejorando. Pero voy a tomar ventaja de este tiempo quieto y compartir algo con ustedes. Bueno, muchas cosas sucediendo. Acabo de hacer un viaje a Atlanta a visitar a los hermanos ahí. Un tiempo muy precioso. Y uh, a la otra semana, la próxima semana, voy con mucho de mi familia, vamos a Albuquerque, Nuevo México, es Casa de los Lobos, la Universidad de Nuevo México. Y vamos a visitar a mi papá que está cumpliendo sus 95 años. Entonces, y él pidió fiesta, él no quería solo una comida, algo así, él pidió fiesta, que sus amigos que hay todavía y su familia que se reúna ahí, entonces varios de nosotros vamos a ir en la semana que entra para visitar a mi papá. Vengan si quieren. Y luego desde ahí voy a ir a México con Marcos Sales. Vamos a visitar a Alex y los hermanos en Tepozotlán, es en lo afuerita de F, por unos 3 4 días ahí. Entonces hay cosas para hacer. Ah, Voy a comenzar un, un tiempo de ah, un estudio, estamos haciendo un estudio en la iglesia nuestro. Hemos apenas comenzado, este domingo vamos a seguir, pero es un estudio sobre el libro de Hebreos, porque creo que el libro de Apocalipsis es el libro más malentendido. Um, pero el libro de Hebreos es el libro menos entendido, yo creo, en toda la Biblia. Y es una lástima porque es el único libro de lo que yo veo que directamente habla a, al deseo de ir más profundo en Dios. En el capítulo 5 se habla directamente sobre este deseo y necesidad. Y es un libro que enfoque en algunas cosas que nos hacen estirar para poder entenderlos. Pero así es que crezcamos, ¿no? Entonces es importante. He encontrado ese libro tan válido, tan importante por el tiempo en el cual estamos viviendo. Café de Guatemala. Ok, entonces tengo mis notas aquí en la misma pantalla, entonces no quiero causar estorbo, pero ah, entonces, para entrar en este tema, quizás voy a repetir algunas cosas que he dicho antes, pero eh, al precio que ustedes están pagando, no se puede quejar. Entonces, quiero mencionar un poquito sobre el estudio el hecho de estudiar la Biblia y entender la Biblia y, un bases para estudiar este gran libro, es una carta realmente a los hebreos. Uh, la Biblia está escrito en maneras distintas porque algunas partes de la Biblia son historia, otras partes son poesía, um, y otras partes son profecías. Y todos estos estilos tienen diferentes maneras de expresarse. Por ejemplo,
un poeta se va a expresarse muy diferente que uno que solo está escribiendo la cuenta histórica. En el que está escribiendo la historia, el deseo es de ser lo más claro, poniendo adelante los hechos que son. En cambio, la poesía toma mucho libertad con el uso de las palabras porque está más preocupado en impartir un sentimiento y un concepto en vez de hechos fríos. Entonces nos paga realmente entender lo que estoy leyendo, si es poesía, si es sabiduría, si es una historia, es importante. Muchos errores se han cometido, gente por no distinguir entre esas diferentes clases. Y también es importante entender la cultura en la cual fue escrito tal pasaje, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera a decirles, yo creo firmemente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer solo. Bueno, es una frase bien clara, pero ustedes quizás van a entender si hago esta declaración, es en luz de todo el argumento y el furor que hay sobre el movimiento de los homosexuales y el deseo de ellos ser reconocidos legalmente. Es decir, solo hacer esta declaración, la mayoría entenderán que este está en el contexto de este gran debate que está sucediendo sobre todo el mundo, yo creo. Entonces es igual en la Biblia. Muchas de las cosas que fueron dichos en un contexto que las culturas de aquel tiempo reconocieron. Usan palabras que las diferentes culturas eran palabras muy importantes para ellos y quizás llevaron mucho más importancia de lo que usted y yo veríamos desde el siglo XXI. Entonces, es importante cómo entendamos la Biblia. Y algo que hemos mencionado, y para mí este llega a ser más y más importante al seguir yo estudiando las cosas de Dios. Dios es un Dios que desea tanto tener comunión con su pueblo que Él está dispuesto a acomodarse para poder relatarse con ellos. Y al manera que, pues, casi sin medida está, porque Dios tiene tanto deseo de tener comunión, aun si sea basado sobre un malentendimiento grandísimo hasta una mentira. Por ejemplo, padres. Aquí en los estados, todavía los padres, la cultura enseña que al llegar el 25 de diciembre, todo chico pequeño tiene esperanzas que Papá Noel les va a visitar y les va a traer regalos y todo esto que no sé en las otras culturas de aquí. El viejito baja por chimenea y deja sus regalos y es una fábula. Pero los padres a los chicos pequeños se apoyan en esta fábula. Es una mentira. Pero se mienten a sus hijos. Qué cosa, ¿no? Pero no es porque están tratando de enseñarles historia. No, están buscando manera de tener los frutos de una comunión dulce entre padres y hijos. Y están dispuestos a apoyar esta mentira para poder aprovechar de este gran tiempo de dádivos y de gozo y todo esto. Y nosotros no juzgamos a los padres, algunos religiosos sí lo hacen, pero nosotros no juzgamos a los padres por eso, porque realizamos la importancia de un padre relacionar y festejar con sus hijos. Entonces Dios es igual. Y Él está dispuesto, a través de la historia, ha estado dispuesto
que nosotros hasta creamos algunas mentiras. Recuerde que él dijo a los hijos de Israel, si me recuerdo bien, que cuando estaba rescatándoles de Egipto, la idea común era que iban a salir 3 días al desierto para tener un culto. Y realmente había algo mucho más. Pero Dios dejó esta idea ahí porque era tan importante solo para mover, poner en moción, marchar su plan. Y entonces yo en mi vida he visto muchos, cuando fuimos a Colombia para vivir en 1973, fuimos con algunas ideas muy erradas. Algunas ideas muy erradas. Y, y, pero Dios nos animó tanto para hacer este traslado y este gran cambio en nuestras vidas y nos siguió animando todos los 13 años que estuvimos ahí haciendo obra misionero y tuvimos algunas ideas equivocadas, teológicamente equivocados, error. Pero es como que Dios estaba diciendo, no me importa. Si están dispuestos a arriesgar todo y caminar conmigo, acepto su entrega y yo les voy a enseñar lo que yo quiero enseñar. No me importan las mentiras presentes que están creyendo. Es maravilloso nuestro Dios así, ¿no? Que nos ama. Permitió a los israelitos que todos estos años ofrecieron sacrificios. ¿Cuántos animales, pobrecitos, murieron para contribuir su sangre al altar y su carne al sacerdote y los que ofrecían? Y David en los Salmos un día recibe una revelación grandísimo cuando casi como un grito de sorpresa dice, nunca deseabas sacrificio y holocausto, más bien un corazón humilde. Este era casi un traición al todo el sistema sacrificial de los judíos. Pero Dios le dio una revelación que realmente, aunque Dios aceptaba los sacrificios, aunque Dios les daba aún regulaciones y formas para hacerlo, no era lo que él deseaba, en fin. Era un paso para llegar más cerca a lo que él deseaba. Entonces, tenemos que entender que en nuestra ignorancia Dios tiene que acomodarse porque desea tener unión con nosotros. Somos, uno de mis nietos, aquí en la ciudad hay un camino que hace una forma, en una autopista, una forma de pasar por encima de toda la autopista. Es una curva grandísima y alto y uno puede subir esta curva y se pasa bien encima de todo, una autopista grande y todo. Y uno está bastante alto y uno de mis nietos, cuando estamos dando esta curva alto ahí, él dice, mire papá, estamos encima del mundo. Pues para él parece que sí, pero nosotros entendemos que realmente no somos muy alto, no muy alto en este momento, pero para él su perspectiva es así. Entonces, muchas veces nuestras perspectivas han sido muy niño. Y precisamente el libro de Hebreos dirige sus enseñanzas y sus revelaciones a niños que están en el momento de crecer, porque por lo menos deben de estar en el momento de crecer. Y es actualmente con este propósito. Otra cosa que tenemos que entender, la Biblia es algo que es una sola historia, continuo, que se puede tejer juntos, forma un cuadro. Muchas veces nosotros solo podemos abrir la Biblia, leer una porción pequeñito y
y recibir vida de hacer esto sin entender el contexto, a quién fue escrito, el propósito. Sin embargo, recibimos vida de solo leer un contexto. Y Dios lo permite porque, vuelvo a repetir, Él quiere comunión con sus hijos y Él quiere animar, es un buen padre. Pero creo que es aún más, su deseo sería más que nosotros entendamos este gran mensaje en su contexto y su integridad, que lo podemos entender el mensaje mayor de lo que la Biblia está trayéndonos. A mí tiene mucho sentido. Entonces vamos a dirigirnos en esta dirección un poquito. Entonces, tiene que ver mucho con lo que está escrito en la Biblia, tiene que mucho que ver con a quién fue escrito, cuándo, dónde y por qué. Si entendemos, es tal si yo fuera estar hablando con un amigo y estamos en una conversa y yo estoy diciendo a mi amigo sobre un sueño que tuve la noche anterior. Y comienzo así, amigo, anoche tuve un sueño y en el sueño yo. Y en este momento un tercer amigo se acerca, pero no escuchó la primera parte, que lo que voy a contar es un sueño. Y yo sigo decir, en el sueño yo llegué el tercer. Maté 2 personas y los enterré en mi prado. Pues el tercero se va a estar escandalizado, va a escuchar esto y va a buscar qué defenderse de este asesino aquí, ¿no? ¿Qué tan importante es que él escuchara el primer parte? Que este era un sueño. Entonces, el contexto es muy importante. Y hay personas, hay teólogos que han entregado para estudiar estas cosas en tiempos pasados, menospreciaba yo su obra y en estos días he ganado una apreciación más fuerte, que pagaron un precio para brindarnos esta información que puede ayudarnos a entender el mensaje en una manera más plena. Bueno, ok, entonces vamos a pensar un momento en este libro de Hebreos, escrito a esta gente, los hebreos. Y es una gente muy interesante porque tienen una historia extremadamente dramática. Y podemos decir así, toda su historia era como una odisea. Y esta odisea tuvo un héroe, yo voy a decir misionero, porque fue enviado en una misión. Y su historia comienza, en un sentido, comienza con una promesa de mucho tiempo. ¿Recuerdas específicamente con los hebreos? La promesa llegó a ser más fuerte, llegó a su culmen con Abraham. Una gran promesa que Dios dio a Abraham y a su descendencia, a su pueblo. Entonces comienza con una promesa y luego sigue con el nacimiento de una persona que va a llevar la nación a esta promesa. Al entrar esta promesa en los hebreos era Moisés. Y luego se involucra con un escape dramático de como un niño, donde casi pierde la vida, un tiempo larguísimo, aparte y solo, una misión llena de poder y fuerza, que rescate un pueblo de sus ataduras y cautiverio, un encuentro dinámico desde un monte, donde el misionero da a su pueblo una sabiduría y una cultura para contener esta sabiduría. Claro, con Moisés, fue lo que nosotros decimos los 10 mandamientos que les entregó desde un monte.
Y él mismo dice, estos mandamientos son su sabiduría delante de las naciones. Y luego la jornada para llegar a la entrada de la tierra o la promesa. Y el misionero desaparece y está reemplazado por un siervo. Y luego el gran desafío de tomar la tierra, la promesa, y el esfuerzo para tomarla, establecer una ciudad, edificar un templo para que la gloria de Dios desciende sobre un pedazo de tierra. Esa es la historia. Esa es la odisea de eso. Promesa, nacimiento, el escape como un niño, el gran tiempo aparte, separado, la misión llena de poder, la sabiduría dado desde el monte. La jornada hasta la entrada de la tierra, el líder desaparece y reemplazado por un siervo, tomando la tierra, estableciendo una ciudad, edificando un templo y la gloria de Dios desciende. Ahí está la historia. Claro, entonces comienza esta historia con la promesa a Abraham, termina la historia con la gloria de Dios descendiendo sobre el templo en Jerusalén debajo la mano de Salomón. En un sentido, el Antiguo Testamento termina ahí. Es decir, que el propósito de Dios con los judíos se cumpla. Cuando la gloria de Dios toca este planeta, eran como, a ver, en metros sería como, eran como 500 metros cuadrados de terreno, donde tocó la gloria de Dios. No, demasiado. Más bien, bueno, no importa, pero era poquito, lo que era el tamaño del templo. Un tercer parte de esto casi. Pero se fijan, si se fijan un momento, se dan cuenta que esa es la misma historia de otra Odisea y otro héroe. El héroe es Jesús. Y piensa un momento, porque desde Génesis 3 había la promesa de un Salvador, un Redentor. Y Él fue nacido y Él es el que nos va a llevar a cumplir las promesas. Había un escape muy peligroso como un niño donde trataron de matarle. Había un tiempo en seclusión aparte, trabajando en la carpintería de José. Todos estos años aparte, el gran Mesías callado, haciendo nada sino afilando cepillos y cuidando martillos. Y luego había el comienzo de la misión cuando Dios lo ungió y comenzó de librar a los cautivos y librar a la gente de toda clase de atadura. Y luego un momento decisivo desde el monte donde se entrega una sabiduría nueva y una cultura para contenerlo. Y eso nosotros llamamos los bienaventurados, ¿sí? Y categoriza por medio de Jesús muchas veces repitiendo, han escuchado tal, pero yo os digo, y estaba reemplazando la sabiduría, estaba dándoles una sabiduría nueva. Y luego trajo el pueblo hasta cierto punto y este gran líder desapareció y el siervo, el Espíritu Santo, tomó la obra desde ahí.
y con el propósito en el cual nos encontramos ahora de tomar toda la tierra de las promesas de Dios, establecer esta ciudad que se llama el Nuevo Jerusalén, edificar un templo, lo cual somos nosotros, ambos gentil y judío. ¿Y para qué? Para que la gloria de Dios pueda descender sobre este templo. Pero esta vez el hecho de descender y tocar tierra es mucho más grande, porque no es solo unos 800 metros cuadrados o algo así, pero ahora estamos como 200. Ahora estamos hablando de 656 billones tantos, porque dice que la gloria de Dios va a llenar toda la tierra. Es un poco más grande, ¿no? Entonces, este Hebreos es un libro muy interesante porque está escrito a un pueblo que abrazaron de corazón la primera Odisea para convencerles que es tiempo soltarlos y abrazar de lleno la segunda Odisea. Y es un desafío grandísimo que el escritor tiene aquí, pero también está hecho con una desesperación. Y quizás, claro, Hebreos es una carta, pero quizás es la carta más desesperada, más urgente en la historia de los hombres. Sí. Si usted fuera estar en posesión de tener la lista de los pasajeros del Titanic y conocer antes de lo que iba a pasar a este gran barco y tuviese la habilidad de escribir una carta a cada uno de estos pasajeros, imagínese la urgencia con la cual usted escribiría esta carta. Pues no compara a la urgencia que hay en la carta de Hebreos. Entonces, básicamente, yo creo que todos se puede mirar en YouTube y ver, son muy interesantes cuando un gusano forma su capullo y tienen los videos en YouTube de rápida, no sé cómo dice, puesto en el tiempo rápido, donde se puede ver lo que toma 4 o 5 días, sucede en 3 minutos. Y es muy interesante mirar a esta criatura formando su capullo, pero luego comienza a ver el cambio porque el tiempo ha llegado de salir de esta provisión. Él hizo la provisión. Dios puso en su naturaleza para hacer esta provisión por el cambio que estaba listo para pasar en tu vida, pero también había el tiempo crítico de salir de la provisión. Y quiero hablar un momento sobre esto, porque se puede comenzar a ver en el capullo este naranjado profundo del mariposo que va a salir y comienza una lucha. Y en un momento sale la cabeza de esta criatura nueva, sale de este capullo, sale de su provisión y comienza una lucha. Y la lucha es escapar la capullo porque lo que era la provisión se ha cambiado en la prisión. Si él no escape, es una prisión que le va a matar. Llega a ser su ataúd. Entonces, hay un principio que creo que necesitamos entender fuertemente aquí. Y este nos dará un vislumbre de la urgencia de esta carta a los hebreos, porque realmente es una carta de urgencia. Vida a muerte.
y es que los judíos habían sido guardados dentro de la capulla de su religión. Era lo que les separaba de lo demás del mundo, era su vida, era su modo de pensar, era como pasaron sus días y noches, sus semanas, sus meses, sus años. Había provisión en la ley de Dios para cada aspecto de sus vidas. Era un estilo de vida consumidor completo. Quizás más de cualquier otro en la historia de los hombres, seguro que sí. Y, la ley misma los dijo. Ese es lo que les hace único, eso es lo que les da valor delante de tu Dios, delante de sí mismo y delante de las naciones del mundo. Esta gran sabiduría, esta gran ley que les he dado. Este era lo que distinguía entre ellos y los incrédulos. Entonces, era la provisión tan grande. Y todos los salmos es una gran adoración, sobre lo bueno que era Dios para darles esta gran ley. Hermoso, hermoso. Pero esta provisión iba a transformarse en una prisión. Y de hecho, eso es lo que sucedió, porque cuando Jesús llegó, la gente estaban encarcelados, estaban en ataduras a la ley. La ley que fueron dados para hacer bendición les había convertido en ser atadura, en la manera que los fariseos administraban. Y no era bendición, era una esclavitud. Y era necesario escaparlo. Necesario escaparlo. Y este es algo que yo creo en manera micro nos sucede a nosotros, todos nosotros también en las vidas, que hay provisiones que Dios nos dé, que son hermosos, regocijamos. Puede ser una iglesia nueva que comenzamos, puede ser un traslado a una ciudad y conocemos un poco donde más gente, puede ser un ministerio, puede ser muchas cosas puede ser, pero es algo nuevo que Dios nos dé que cumple toda nuestra necesidad en aquel tiempo que estamos, pero hay que ver el entendimiento que sobre un tiempo, a través de un tiempo, es muy fácil que lo que era la provisión de hoy se transforma en la cárcel de mañana. Entonces, es un desafío no quedar, no demorar demasiado tiempo. Dios tiene un horario y debemos de ser sensibles al horario de Dios por nuestras vidas personales, a reconocer cuando es tiempo de abandonar o seguir adelante y dejar la provisión antes que se convierta en una prisión. Eso es lo que pasó a los judíos, ¿cierto? Porque Dios les dio este maravilloso promesa y todo eso, y se fueron a Egipto. Y en Egipto, debajo la mano de Jacob. Y en Egipto descubrieron de nuevo, de sorpresa, su hermano José. Y qué provisión, en un tiempo terrible de hambre y sequía y todo, descubrieron su hermano ahí en un lugar altísimo y encontraron, se entraron en la prosperidad inesperada, donde había muchos de ellos que consiguieron puestos en el gobierno. La gente de Israel prosperaron ahí, sus familias crecieron. Era una provisión. Era una provisión en un tiempo fuerte sobre todo el mundo. Pero después de un tiempo, 400 años, dice que levantó un faraón que no conoció a José y la provisión había convertido en una prisión.
una esclavitud fuerte para ellos. Y era tiempo de salir. Entonces, cualquier provisión tiene su fecha de vencimiento. ¿Sí? Ahora, debo de decir algo también. Hay algunos que reciben una provisión y algo no les gusta y quieren arrancar, quieren escapar inmediatamente. Es posible también dejar nuestra provisión ante el tiempo. Y si hacemos esto, lo que sucede, nuestra provisión, ojalá no me pierdan aquí, nuestra provisión llega a ser un precual. ¿Un qué? Un precual, creo que lo dicen así en español, pero es es muy popular hoy en día en el mundo de los cines, que se hacen un cine muy famoso o exitoso, digamos. Entonces, Terminator. Y luego, porque se ganó tanto dinero, se hacen el segundo capítulo, segundo episodio, Terminator 2. Y se van hasta 3 y 4, quién sabe. Y a veces lo que se hacen, se producen una película que cuenta la historia que sucedió antes del primer episodio, y este se llama un prequel. Y entonces mi punto es lo siguiente: si siempre estoy saliendo de mi provisión antes del tiempo, realmente lo que estuve tengo que repetirlo. La situación donde huyo de ello, me voy a encontrar en otra situación igual, haciendo esto un precual. Y Dios hace esto en su amor para nosotros. Porque Él siempre está con el deseo de desarrollar un carácter, desarrollar Cristo. Ese es el gran punto de la Biblia, desarrollar Cristo en nosotros. Ese es el propósito básico. Yo no puedo ver un propósito más básico, más fundamental que desarrollar Cristo en estos seres humanos. Entonces Dios, en su gran amor, Él sabe lo que necesitamos. Él conoce los tratamientos y la provisión que necesitamos. Y si estamos escapando la provisión que es adecuado para nosotros en este momento, para llevarnos a promoción, si escapamos esta provisión, Él nos va a guiar para repetirlo hasta que podamos seguir exitoso de esta provisión a la próxima. Es en su misericordia. A veces podemos llorar y quejar, pero es su misericordia. Si tal cosa siempre me hace tropezar, Él me va a seguir en la cosa hasta que aprendo lo necesario. Y es su gran amor para nosotros realmente. Ok, estamos casi 40 minutos, entonces lo voy a dejar para hoy. Y pronto yo creo, porque mi pantorrilla tengo que esperar que se sane bien. Pero en estos días vamos a hacer el segundo parte de entrar en el libro de Hebreos, porque terminamos con él. Hebreos es una carta escrita a un pueblo urgentemente que necesiten escapar de su provisión y echar mano a la provisión nueva. Urgentemente. Y veremos en la próxima que había unas fuerzas y unos eventos increíbles en moción que les
forzaba, que daba tanto emoción al escritor de Hebreos para convencer a la gente de adelantarse. Ok, entonces lo dejamos así. Ha sido una bendición conversar estas cosas y espero que sean de edificación y bendición para ustedes.